invitada en la plataforma hoy con un tema muy importante, unidad sindical y todo lo que tiene que ver con las tácticas de negociación de pliegos, a cargo del profe Homero Cuevas. Profe Homero, muy buenos días. Profe Anita Cepeda, profe Luzaida Martínez, de verdad para mí es un enorme placer, para mí es un gran honor pues compartir este espacio con todos los maestros y maestras que llevan por las venas ese espíritu. Pues estaba leyendo un libro del sur que decía aquellos hombres y mujeres que tienen la capacidad como de rebelarse, ¿no? De decir basta, de decir ya no más, de defender derechos fundamentales como son los derechos a los trabajadores y trabajadoras de este país. A nuestro querido profesor Luis Armando Aus, ¿verdad? Que hoy lo vamos a tener aquí en este espacio de diálogo, de concertación, de estudio, de debate. Y también un saludo muy especial a todos los compañeros y compañeras que hacen parte del equipo de trabajo, a nuestros dirigentes. Hoy no la tenemos aquí, a nuestra profesora Isabel, pero indudablemente que como coordinadora, secretaria de escuela, es la persona que lidera todos estos escenarios. A nuestros coordinadores William Barón, a nuestro profesor Vicente Bryan y por supuesto queridos compañeros y compañeras, a todos ustedes, darles un saludo muy especial, un saludo de bienvenida y bueno, decirles que hoy tenemos el módulo número 8, ya estamos a mitad del diplomado, nos restan, son 16 en realidad, estamos en la mitad. Sabemos que algunos de los maestros que están aquí pues han salido de vacaciones, estaba un poquito confundido porque en el norte de Santander ya hasta el mismo ASINOR, que es el sindicato regional, cerró las puertas y dijo nos vemos la semana que viene. Entonces decirles que no, que estamos aquí en la semana 8 y vamos a tratar un tema supremamente importante, el tema de unidad sindical. Ese tema es supremamente importante porque hoy ante la amenaza que tenemos precisamente de algunos patronales de cerrar sindicatos, de expulsar a todas aquellas personas que a veces se convierten en piedra en el zapato, y de igual forma en la negociación del pliego de peticiones. Este tema está caliente porque es lo que estamos viviendo exactamente en el día de hoy. Ya el profesor Armando pues nos va a entregar absolutamente toda la información referente a este tema. Nuestro profesor Luis Armando Aus es secretario de Seguridad Social y de todos los docentes territoriales y también de los pensionados. De antemano, profe Armando, le digo una preguntita. ¿Usted hace también defensa de los maestros no tanto pensionados, sino jubilados? Es una pregunta, ¿no? Porque a veces los maestros que están jubilados se quejan de que FECODE no los representa, no los defiende. Y bueno, hoy vamos a tener esa oportunidad de oírle a usted también en su ejercicio que tiene, ¿no? Entonces, decirle a todos ustedes, queridos compañeros y compañeras, bienvenidos. Vamos a darle, como siempre, como es nuestro acostumbrado ejercicio, la voz a nuestro, pues me dice que no está la profe Isabel, ¿no? Entonces se la damos al profe Vicente Braya, que es nuestro coordinador. Está por ahí nuestro profe Vicente Braya. Sí, tiene cerrado el micrófono, profe Vicente. Ahora sí. Bueno, compañeras y compañeros, por razones inaplazables, razones personales, la compañera Isabel no puede estar, pero a todas y a todos les manda un cordial saludo, especialmente a nuestro compañero Luis Armando Aus, quien nos acompaña hoy, un ejecutivo de nuestra Federación Colombiana de Educadores de FECODE, quien compartirá con nosotros un tema muy importante como es la unidad sindical y la negociación colectiva. De igual manera, como siempre, nuestra gratitud a nuestra Universidad Pedagógica Nacional por confiar en FECODE y por confiar en este equipo y en el Magisterio Colombiano y tener este convenio de nuestro diplomado. A la compañera Isabel, nuestra secretaria responsable, quien ha depositado confianza en el equipo. Y también decirles, compañeras y compañeros, como siempre, vemos que todos estos temas que hemos visto son muy importantes para nuestra vida como pedagogos y como dirigentes sindicales. Nosotros
los docentes y directivos docentes, sabemos que es importante en la práctica la unidad, porque en la teoría no sirve para nada, pero cuando es en la práctica, esta unidad nos permite avanzar, nos permite fortalecernos, nos permite lograr los objetivos trazados y por ende llevar al magisterio por un camino adecuado de prosperidad. Esa unidad es la que ha permitido en diferentes décadas que nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE y sus 34 sindicatos filiales que tiene a la fecha, logremos mejorar la calidad de la educación, que logremos tener un pueblo que piense, que reflexione, un pueblo que viene cambiando y tiene que continuar ese cambio para saber seleccionar a sus mujeres y a sus hombres que nos deben de dirigir en los entes municipales, distritales, departamentales y a nivel nacional. Hemos avanzado, pero aún nos falta mucho por avanzar. Porque como hemos dicho y continuamos diciendo, que todas las acciones nuestras son acciones políticas. Y esas acciones políticas tienen que dar resultados en bien de nuestra sociedad. Hoy nos falta que la sociedad colombiana entienda que necesitamos tener un mejor Congreso. Porque aunque ganamos la presidencia y aunque sacamos un número adecuado de congresistas, no logramos el número suficiente para que todas estas reformas en bien de la clase trabajadora las logremos sacar avante con facilidad. Por eso vemos hoy todavía personas que no permiten la unidad de la clase trabajadora, como el señor César Gaviria Trujillo, como el señor de Cambio Radical Germán Vargas Lleras y muchos otros, muchísimos otros que están atornillados en ese Congreso para no permitir la unidad de la clase trabajadora, para no permitir la dignificación de los seres humanos. Es allí que a nosotros nos corresponde crear esa conciencia, nos corresponde como maestros, maestras y como directivos docentes fortalecer cada segundo que pasa en nuestra vida esa unidad que nos permita seguir avanzando, que nos permita un cambio total. Es allí que desde ya nos toca seguir construyendo y fortaleciendo la unidad para que el 29 de octubre del presente año, cuando vamos a elegir ediles, concejales, alcaldes y alcaldesas, gobernadores y gobernadoras, fortalezcamos el poder popular de las regiones y entre 3 años y medio logremos tener un presidente o una presidenta alternativo como lo tenemos hoy, pero con un Congreso mayoritario del pueblo y para el pueblo. Asimismo, el compañero Luis Armando Aus, hoy que tocará este tema de la unidad sindical, pero que también tocará lo que es la negociación colectiva del decreto 160. Allí, compañeros y compañeras, es también necesario
que nosotros como delegadas, como miembros de las subdirectivas, de las juntas departamentales y nacionales, también entendamos que ese decreto 160 que permite la negociación colectiva es necesario apropiarnos y ponerlo en práctica y modificarlo en aquellos aspectos que aún no permiten avanzar mucho en la negociación colectiva. Pero ya lo logramos y lo que hay que es a seguir avanzando, porque hoy escucharemos los tiempos de la negociación colectiva de los 20 días iniciales y si no hay acuerdo, otros 20 días de prórroga y luego, si no hay acuerdo, qué sucede en ese caso y cómo se debe trabajar. Por eso es importante, compañeras y compañeros, lo de la unidad y entender la negociación colectiva y que debemos de formarnos todas y todos en ello, y el dirigente sindical debe ser una persona comprometida con su comunidad, pero debe tener una formación adecuada, debe tener la capacidad de análisis, de comprensión, tener experiencia, ser una mujer, un hombre propositivo, ser respetuoso, amable, sencillo, cortés, debe saber controlar sus emociones. En síntesis, ser un profesional versátil que pueda confrontar las tesis del gobernante o el patrón y saber convencerlo para que los pliegos salgan en beneficio de sus representados, o sea, de los trabajadores. Entonces, miren la importancia. Todos los temas han sido importantes, pero este es fundamental, porque usted en sus municipios, en sus distritos, en los departamentos y a nivel nacional, ya les toca estar presentando pliegos y entonces necesitamos que estemos preparados para que cada día logremos más y más aspectos en favor de todos y todas. Entonces, yo dejo allí para que el compañero Homero Cuevas y nuestro compañero ejecutivo Luis Armando Aus puedan dar exposición a este bello, hermoso e interesante tema. Gracias, compañeras y compañeros. Compañero Homero, continúe usted. Sí, profe Vicente, muchísimas gracias, de verdad muy amable por su participación. Decirle a todos los compañeros que en la plataforma hemos hemos colgado, hemos ubicado allí algunos documentos supremamente importantes, sobre todo en temas de diálogo social, en temas del diálogo y la comisión tripartita, de igual forma el decreto 160, que nos va a dialogar, a concertar nuestro profesor Armando, pero decirles, queridos compañeros, que es muy importante que ustedes lean estos documentos, porque lo que pretende el diplomado es precisamente cualificarlo. Algunos de ustedes seguramente ya están ejerciendo en la vida sindical, otros tienen la aspiración de continuar con esta vida del movimiento sindical y por supuesto lo mejor es que usted esté muy bien cualificado, que genere confianza en las bases para que el movimiento sindical, no usted, sino el movimiento sindical, recobre la fuerza que realmente necesita. La unidad, que es supremamente importante. Y bueno, ya iremos a hablar de todos estos temas aquí. Ustedes tienen ahí en el chat la oportunidad de hacer algunas preguntas mientras nuestro querido profesor Armando esté haciendo la exposición. Y bueno, invitarlos simplemente a que coloquemos toda la atención posible, que hagamos las preguntas y que hoy hagamos ese ejercicio de diálogo social también con nuestro profesor y con todos ustedes. No sé si tiene alguna otra orientación, profesora Luz, profesora Ana, que podamos señalarle a nuestros estudiantes. Si no, entonces decirle al profesor Armando Aus, que repito, profesor físico-matemático, ex dirigente del sindicato del departamento de Nariño, Simana, y hoy precisamente está en la Secretaría
de asuntos relacionados con el tema de la salud, con el tema de pensionados, y decirles que bienvenido, profesor Luis Armando. Seguramente hemos ahorrado algunos calificativos para usted y queremos que nos dirija este conversatorio, profesor. Bienvenido, muy amable. Muchas gracias, maestro Homero. Un saludo cordial a todos los compañeros, maestros y maestras que hacen parte de la orientación de este diplomado, especialmente a la compañera Isabel Olaya, compañera del comité ejecutivo, a Luzaida, a Brian, a Ana María, a Luis Eduardo Romo, que están presentes acá, y a todos los compañeros que hacen parte de Escuela Universitaria. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Perfecto, profe, perfecto. Es un amor. Perfecto, entonces voy a iniciar con una reflexión importante. Antes de eso, pues expresarles a todos los que hacen parte de este diplomado, maestros y maestras de todo el país, un abrazo inmenso y de verdad mi reconocimiento por dedicarle tiempo a la cualificación político-sindical. Me parece que esa parte es fundamental en el magisterio y ese es uno de los argumentos. Un magisterio bien formado, por supuesto que trabajará en unidad para los objetivos que tiene la federación. Yo siempre he creído que los procesos de autoformación son procesos bastante interesantes que dan resultados. Me parece que todos los que hacen presencia en este diplomado han sido maestros que por voluntad propia han accedido a la cualificación. Y eso tiene una garantía inmensa en el sentido de asumirla con la responsabilidad pues que eso requiere. En segunda instancia, a mí me parece importante también mencionar sobre algunos pensadores importantes, estudiosos, que en este momento están mirando a Colombia, están mirando el proceso político que se está desarrollando en cabeza del gobierno alternativo. En una entrevista en El Espectador hace algunos días, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, afirmaba que Colombia se está moviendo en la dirección correcta, precisamente por todas las reformas que está presentando el gobierno que tienden al cambio y a la transformación en todos los órdenes, en el orden social, en el orden económico, político y ojalá más allá en el orden educativo. Esa espaldarazo, digamos, no solamente de Joseph Stiglitz, sino de muchos otros estudiosos de la economía, miran con buenos ojos todas estas propuestas de reforma laboral, pensional y de salud que el gobierno está presentando. Y a mí me parece que allí los maestros y maestras tenemos un papel importante. Y el papel que debemos jugar es ayudar a construir ese poder político que tanta falta hace. Hoy vemos que en el Congreso de la República y en todos los órdenes, pues hay un ataque frontal de la oposición, de la derecha, de la extrema derecha, al gobierno de Gustavo Petro. Se está repitiendo, yo diría, lo que en Bogotá cuando Petro asumió la alcaldía. Entonces nosotros tenemos
desde el magisterio, desde la federación, desde los sindicatos, construir argumentos y sobre los textos de estas reformas que se han presentado y están cursando en el Congreso de la República para poder explicar pedagógicamente al pueblo colombiano, para poder ganar ese poder popular y, por supuesto, construir poco a poco ese poder político que aún en las regiones, que aún en el mismo gobierno nacional todavía está en incógnito. Entonces, hay unos espacios, unos tiempos en donde podemos hacer ese trabajo pedagógico y, por supuesto, también tener la posibilidad de incidir en ese cambio generacional político que tanta falta hace, eligiendo en octubre de este año a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, que sean alternativos, que sean progresistas, que sean democráticos. Esa es una tarea. Entonces, ¿cuál va a ser el papel del sindicalismo en estos cambios y en estas transformaciones? Esa es la pregunta importante que hay que hacer. Entonces, ¿de qué manera también, al igual que el gobierno de transición, yo diría que la federación debe también colocarse en modo transición para revisar muchas cosas, muchos aspectos que nos permita colocarnos a tono con las nuevas resistencias y las nuevas formas de seguir defendiendo la educación pública, los derechos del magisterio. A mí me parece que esa primera reflexión es importante hacer. Bueno, como segunda reflexión, el título del módulo que se va a trabajar dice Unidad Sindical de la Clase Obrera, Política y Estrategia de Negociación Colectiva. Entonces yo voy a arrancar mi segundo análisis, digamos, la segunda parte de esta charla, que es alguna reflexión sobre el contexto de la negociación. Y a mí me parece bien importante, por ejemplo, afirmar de que la negociación está presente en todo momento de la vida cotidiana. O sea, nosotros todo el tiempo estamos negociando. De allí la importancia de aprender a negociar. No todos tenemos esas habilidades que nos permita realizar una negociación, digamos, en donde todos ganemos. Ahora, generalmente cada negociación es diferente, no es la misma. Por ejemplo, la negociación colectiva que se hacían antes con los gobiernos anteriores de derecha será muy diferente a la negociación con el gobierno presente. Al menos eso se espera. Digo al menos se espera porque aún no ha iniciado el proceso de negociación de la Mesa Sectorial Educación. Entonces no conocemos cuál va a ser ese talante de los negociadores, sobre todo por parte del gobierno. Nosotros pues ya nos conocemos y sabemos nuestras características de negociador. Por otro lado, la negociación nos permite, es un aprendizaje continuo. Cada vez que vamos a negociar, salen aspectos de los cuales uno puede aprender, pero también obviamente cometer errores. La negociación, estimados maestros y maestras, requiere técnica, requiere conocimiento.
Y ese conocimiento, pues en cada momento de la negociación, ¿cierto?, es colocado a prueba. En cada contexto de la negociación es colocado a prueba. La negociación debe ser un proceso conjunto en el cual cada uno intenta lograr a través de la persuasión más de lo que podría obtener actuando por su cuenta. O sea, la palabra clave en una negociación es la persuasión. Y cuando uno persuade a la otra persona o a la otra parte, pues cuando tiene argumentos, cuando conoce del tema, ¿cierto? De lo contrario, difícilmente va a poder persuadir a la otra parte. En un proceso de negociación hay que concentrarse en el proceso y no en el resultado. Mire esto de interesante, ¿no? Es decir, la parte de la metodología de la negociación es clave y no tener solamente el punto de vista final del resultado. Es como cuando yo hago ahí un símil cuando estamos en procesos de evaluación. Si usted solamente evalúa resultados, pues se pierde, ¿cierto?, ese aprendizaje rico, ese aprendizaje grande que hay en el proceso. Y a veces el resultado, pues obviamente esa evaluación sumativa no es tan aconsejable, a pesar de que no se la puede desechar, pero creo que es el proceso el que forma, el que da aprendizajes más interesantes. Por otro lado, se negocia con, no contra. Eso es bien importante también. Yo he dicho siempre de que cuando uno está en un debate, cuando uno está en una negociación, pues lo que hay que desmontar es la idea que tiene la otra persona o contraargumentar sobre esa idea que la otra persona tiene o la contraparte, pero no es contra la persona el debate, ¿cierto? Por otro lado, dice que debes negociar cuando percibas que negociar te trae más beneficios que no negociar. ¿Eso qué significa? Significa que no necesariamente uno haciendo el análisis del contexto, del momento, pues uno puede tomar la decisión si negocia o no y mirar todas estas posibilidades de que si tú entras en un proceso de negociación, efectivamente vas a tener la posibilidad de ganancia. Para negociar es importante, estimados colegas, conocer a la contraparte. O sea, que entiendas sus necesidades, que entiendas sus intereses y sus motivaciones. Nosotros conocemos esas necesidades, los intereses y motivaciones de la contraparte, entonces nosotros tendríamos la posibilidad, pues obviamente, de fortalecer nuestros argumentos de acuerdo a los intereses, necesidades y motivaciones que tenemos nosotros. Ahora, en ese intercambio pueden haber necesidades, intereses y motivaciones comunes. Entonces, estimados colegas, esta era como la otra reflexión que quería hacer como una segunda parte. Y ahora les vamos a presentar unas diapositivas que se realizaron teniendo en cuenta unos documentos que el equipo de Escuela Sindical me facilitó esta primera parte. Entonces, profe Luzaida, por favor, me colabora compartiendo pantalla. ¿Ya está viendo mi pantalla, profe? De las primeras Ya la vemos. Bueno. Sí, Luz, ahí tenemos ya
Ya en Sí. pantalla. Entonces, colegas, yo les voy a compartir algunos elementos fundamentales, algunos conceptos en la primera parte, y luego les presentaré otras diapositivas sobre el decreto 160, que es la norma que nos rige para poder entablar negociación colectiva con el gobierno. Entonces, iniciamos. ¿Qué es la negociación colectiva? La negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, en este caso para nosotros el gobierno, puede ser el gobierno nacional, el gobierno departamental, municipal, ¿cierto? Un grupo de empleadores, no necesariamente puede ser con un grupo en singular, una organización o varias acciones de empleadores, por una parte, ¿cierto? Y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra. Es lo que hoy está pasando, por ejemplo, en la Mesa Nacional de la Central, ¿cierto? Allí hay una cantidad de centrales, de federaciones, de confederaciones, que están negociando con el empleador, que en este caso es el gobierno nacional. Aquí debo explicarles pues que esta mesa nacional en este momento ya se instaló, pero aún no han dado el aval para que las mesas sectoriales empiecen a funcionar. Estaba previsto para el 28 y 29 que inicie la mesa sectorial de educación, pero hay dificultades, creo que son los eternos problemas de la representación en las comisiones negociadoras. Y bueno, otros problemas adicionales que no han permitido que las mesas sectoriales, el caso de FECODE, empiecen a funcionar. Nosotros estamos listos y haciendo la respectiva solicitud y exigencia al gobierno nacional de que agilice este proceso, porque ya hace días que se instaló la mesa de las centrales y el tiempo corre. Se estima de que después de Semana Santa se iniciará el proceso con las mesas sectoriales. Bueno, fines de la negociación colectiva. O sea, ¿cuáles son esos objetivos, esas finalidades, mejor, de la negociación colectiva? Fijar las condiciones de trabajo y empleo. O sea, eso es fundamental. Y si ustedes dan una mirada al pliego de peticiones de FECODE, tiene 50 puntos, pues allí están muchos aspectos que tienen que ver con las condiciones de trabajo y empleo. Entonces, esos son allí internamente, pues uno ya detecta cuáles son los temas que allí se buscan. Segundo, regular la relación entre empleadores y trabajadores. Ese es otro fin. El otro fin, regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores. Estos fines de la negociación colectiva han sido tomados del artículo 2 del convenio sobre la negociación colectiva 1981, número 154, documento que me compartió el equipo de Escuela Sindical. ¿Cuáles son las partes de la negociación colectiva? Uno o más empleadores o una o más organizaciones de empleadores. Una o más organizaciones de trabajadores, ¿no? Esas son las partes. La negociación colectiva
implica cualquier tipo de discusión, formal o informal, cuyo fin sea llegar a un acuerdo. Para que la negociación colectiva sea efectiva, es importante que se lleve a cabo de buena fe. La negociación colectiva implica un proceso de adopción conjunta de decisiones que ayuda a crear confianza y respeto mutuo sobre las partes y mejorar la calidad de las relaciones laborales. Eso de que la negociación implica cualquier tipo de discusión formal o informal, pues obviamente ahorita en este momento estamos en una negociación colectiva formal con el gobierno. ¿Por qué formal? Porque está atada o sujeta mejor a una norma, que es el decreto 160, pues y todas las demás normativas. Pero también puede ser una negociación colectiva informal. Yo creo que en alguna oportunidad FECODE, por fuera del decreto 160, ha tenido muchísimas negociaciones y que han sido negociaciones importantes para la educación pública y el magisterio. Igual en las filiales es posible que se creen mesas de trabajo que lleven a una negociación colectiva. En el caso del departamento de Nariño, cuando presidente, tuvimos varias situaciones en donde con el gobierno municipal de Pasto y con el gobierno departamental, por fuera del decreto 160, llegamos a unos acuerdos, ¿cierto?, de negociación. A eso le podríamos decir que es la informalidad, pero no por ser informal, pues no van a tener ese carácter vinculante. Por eso ahí la buena fe en esa negociación tiene alto sentido. Bueno, ¿sobre qué se negocia? Esto es bien importante, estimados colegas. La negociación colectiva centra su atención en las condiciones de trabajo y empleo y en la regulación de las relaciones entre los empleadores o las organizaciones de empleadores y uno o varios sindicatos. Los temas sobre los cuales se negocia, por ejemplo, aquí hay algunos salarios. Hoy se está discutiendo en la mesa de las centrales, la mesa estatal, el aumento salarial. Ahí lo que se ha solicitado es que por encima del IPC sean 5 puntos. Bueno, esa negociación pues tendrá que desarrollarse y aspiramos de que se logre unos puntos importantes para el salario del sector trabajador público. Horas de trabajo, o sea, jornada laboral puede ser sujeta a negociación. Bonificaciones, ahí tenemos nosotros, por ejemplo, en este momento en nuestro pliego tenemos la progresividad de la bonificación pedagógica. Recuerden que en este momento está en el 19%. Bueno, hay que seguir solicitándole y exigiéndole al gobierno progresividad en ese porcentaje y ojalá podamos llegar a un 35% algunos años, que es la idea. Vacaciones, licencias de maternidad, seguridad y salud en el trabajo, formación y otros asuntos. Esos son algunos temas sobre los cuales se puede negociar. Bueno, más adelante, cuando miremos el decreto 160, les diremos cuáles son los temas que no se pueden negociar. Entonces, el resultado esperado, el objetivo de la negociación colectiva es la conclusión de un contrato colectivo, ¿cierto? En el diálogo social tripartito
participan 3 grupos: organizaciones de empleadores, sindicatos y gobierno, ¿no? Entonces, esto realmente la OIT es la que orienta este diálogo social tripartito: organizaciones de empleadores, ¿cierto?, sindicatos y gobierno. La negociación colectiva es bipartita, es lo que hoy está ocurriendo, ¿cierto?, en la mesa estatal y, por supuesto, en la mesa entre FECODE y el gobierno. Actúan solamente las dos partes. Bueno, esa era como la tercera reflexión, y en este momento me gustaría entonces, Zaida, pasar, por favor, a la otra diapositiva sobre el decreto 160. Sí, señor, deme un minutito. El decreto 160, estimados colegas, del año 2014, de febrero 5 del 2014, pues fue un decreto que se expidió por la exigencia de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y de las centrales sobre eso. Eso también fue una lucha, una ganancia de que exista este decreto 160. Y ustedes saben que los gobiernos, por lo general, nada nos da de buena voluntad. Siempre nos ha tocado hacer las exigencias desde las calles. Entonces, yo les voy a comentar algunos aspectos del decreto 160 de 2014, que es el que nosotros tenemos que manejar al dedillo cuando entremos en procesos de negociación con el gobierno nacional, local, regional. Este decreto reglamenta la ley 411 del 97, la ley que aprueba el convenio 151 de la OIT en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados. O sea, este tiene una fuerza importantísima, ¿cierto?, tanto en la norma nacional como en la norma internacional de la OIT. A mí me parece importante traer aquí a colación algunos considerandos o los considerandos del decreto 160. Dice que el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, fue aprobado por la ley 411 del 97, en cuyo artículo 7 prevé la necesidad de que se adopten medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos. Y en el artículo 8, o sea, uno de los considerandos es, en el artículo 8 habla de la mediación, de la conciliación y del arbitraje. Más adelante vamos a ver en qué consisten estas etapas, cuándo hay mediación, cuándo hay conciliación y cuándo arbitraje. El decreto 1092 del 2012, mediante el cual se reglamentaron las dadas disposiciones de instancias competentes para discutir los pliegos de petición, la elección de los representantes de los sindicatos en las mesas de negociación
y en los mecanismos de solución de controversias. Entonces, mire, aquí está para que ustedes profundicen, bueno, sobre el decreto 1092 del 2012 y, por supuesto, la ley 411 del 97 y el convenio 151 de la OIT. Hay que profundizar ese tema porque son temas de información que uno tranquilamente puede acceder a estos documentos. El artículo 1 del decreto 160 nos habla sobre el objeto. Dice, el presente decreto tiene por objeto regular el procedimiento para la negociación exclusivamente de las condiciones de empleo entre las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos. Aquí, mire, ya hace una parte, digamos, en cuanto al qué se debe negociar. Y dice exclusivamente condiciones de empleo. Así dice el decreto, ese primer artículo del decreto 160. El artículo 2 nos habla del campo de aplicación. El presente decreto se aplicará, bueno, a los empleados públicos de todas las entidades y organismos del sector público, con excepción de los empleados públicos de alto nivel, político, jerárquico o directivo. Ellos no pueden, o este decreto no acoge a este tipo de empleados públicos de alto nivel político, jerárquico, directivo. Los trabajadores oficiales son distintos a los servidores públicos. Ellos tienen otra especificidad, a ellos tampoco los cobija el decreto 160. Los servidores de elección popular o los directivos elegidos por el Congreso o corporaciones territoriales tampoco, y el personal uniformado de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Ellos están por fuera del decreto 160, o mejor, esos son los campos en donde el decreto 160 no aplica. Solamente aplica a los empleados públicos de todas las entidades y organismos del sector público. Bueno, el artículo 3 nos habla sobre las reglas de aplicación del decreto 160 del 2014. La primera, el respeto de la competencia constitucional y legal. Obviamente, ustedes conocen de que un decreto no puede ir por encima de la constitución política, ¿cierto? Y de los otros, y de leyes. Las leyes y los decretos pues, tienen que ver o atenerse pues, a la constitución política. Entonces, respeto profundo a esa competencia constitucional. Una segunda regla, el respeto al presupuesto público o principio de previsión y provisión presupuestaria. Aquí siempre hay una dificultad enorme cuando se presentan los pliegos en todos los órdenes. Porque mire, hoy se está hablando, por ejemplo, de que el pliego de peticiones del magisterio colombiano supera los 20 billones de pesos, 22 billones. Ya, ¿dónde está ese dinero? Y a veces cuando se hacen negociaciones en los departamentos, cuando los negociadores de la parte sindical, digamos, no tienen el conocimiento de dónde van a salir los recursos, ¿cierto?, para poder implementar un supuesto acuerdo, pues allí hay dificultades y por eso generalmente las respuestas
de los alcaldes, de los gobernadores y del mismo gobierno nacional es: eso no se puede porque no hay presupuesto. Entonces, lo que yo quiero decir con esta parte, con esta regla, es que hay que conocer a profundidad. Por eso el conocimiento que tenga el negociador de la parte sindical pues, debe ser amplísimo, debe ser claro en todos los órdenes, ¿no? Entonces, esa es una de las reglas claves para poder entrar en un proceso de negociación y tener éxito. Y una tercera regla es que haya una sola mesa de negociación y un solo acuerdo colectivo por entidad o autoridad pública. Y aquí, en este punto, es clave la unidad sindical. Yo he tenido posibilidad de ser negociador en donde han existido 7, 8 sindicatos y en donde hemos tenido que colocarnos de acuerdo los 7, 8 sindicatos para poder conformar esa sola mesa de negociación. Entonces aquí viene el tire y afloje en la representatividad del número de negociadores en la mesa y sobre todo tanto eso, sino también es los intereses, las motivaciones que cada uno de los sindicatos tiene. Entonces, la unidad sindical, o sea, puede ser también al interior de un mismo sindicato, pero también al interior de un grupo de sindicatos. Y allí se torna mucho más compleja la negociación, precisamente por los intereses, motivaciones diversas. Pueden haber algunas motivaciones e intereses comunes, pero por lo general son más diversos que comunes, ¿no? Entonces, estas reglas de aplicación del decreto son claves tenerlas en cuenta si queremos ser parte de un equipo negociador. Bueno, el artículo 5 nos habla sobre las materias de negociación. Y aquí volvemos a las primeras diapositivas que nos decía esto, ¿no? Que solamente las condiciones de empleo, pero y también las relaciones entre las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleos públicos para la concertación de condiciones de empleo. Ahí se ratifica que el tema de negociación son las condiciones de empleo, las condiciones en las cuales los trabajadores están en la empresa o en este caso en las secretarías de educación, para el caso nuestro, ¿no? Pero también esas relaciones entre las entidades públicas y las sindicales. Aquí hay un parágrafo, dice que no son objeto de la negociación y están excluidas las siguientes materias. Ojo allí, los siguientes temas. Entonces, el gobierno no está obligado a negociar la estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de sus entidades de organización. No hay caso ahí, sí, en el caso de que haya una solicitud sobre el punto, pues sencillamente el gobierno dice, eso no lo contempla el decreto 160, eso es innegociable. A no ser de que haya la voluntad política, que el gobierno quiera negociar, ese ya sería otro cuento. Segundo, las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado. Tampoco, ¿cierto? Las secretarías de educación tienen unas competencias. En alguna ocasión, una compañera maestra hacía la propuesta de que negociemos, de que el secretario de educación tome decisiones de movilidad a los rectores, o sea, de que se muevan permanentemente, cada 2, cada 3 años,
Esas son competencias exclusivas de los secretarios de educación, entonces no están obligados ellos a negociar sus competencias que están por norma, por ley, ¿cierto? Entonces, eso no se puede negociar. Tercero, el mérito como esencia. Y aquí vale la pena mencionar de que, por ejemplo, para el caso de los docentes provisionales, entonces el gobierno difícilmente puede negociar de que los provisionales entren sin concurso a la carrera docente, por ejemplo. ¿Cierto? El mérito como esencia y fundamento de las carreras especiales y de la carrera administrativa general y sistemas específicos, innegociables aparte. Entonces, por eso hoy, lo que en el pliego de peticiones hemos colocado para el caso de los docentes provisionales es que se reitere el acuerdo ya existente al respecto, en el sentido de que se le respete la estabilidad reforzada, ¿cierto? Laboral reforzada. A los que tienen fuero sindical, los que tienen fuero de salud, los que, incluso yo diría, sería importante las madres cabezas de familia y los que tienen ya estatus de prepensionados, o sea, 3 años que les falte para su pensión, 3 años o menos. Entonces, eso es lo que está, por ejemplo, hoy en el pie. Pero el mérito como tal, pues, no hay caso de negociar. 4. La atribución disciplinaria de las autoridades públicas. Tampoco, ¿cierto? No se puede, el gobierno no puede entrar en un proceso de negociación sobre todos los procesos disciplinarios que están contemplados en la norma. La potestad subordinante de la autoridad pública en la relación legal y reglamentaria. Bueno, entonces esas son las materias que no son objeto de negociación y están excluidas del decreto 170. El parágrafo 2 del artículo 5 dice que en materia salarial podrá haber negociación y concertación, consultando las posibilidades fiscales y presupuestales. Sin perjuicio de lo anterior, en el nivel territorial, se respetarán los límites que fije el gobierno nacional. En materia prestacional, ojo, las entidades no tienen facultad de negociar y concertar. Aquí nosotros hemos colocado en el pliego actual continuar la progresividad de negociación en materia salarial. No están cuántos puntos, ni tampoco está el tiempo, ¿cierto? Esta va a ser una propuesta que en el marco de la negociación, pues la tenemos que definir, ¿no? Ustedes recuerdan que venimos de un proceso de nivelación salarial importante para el magisterio, pero ya para este año pues ya no hay puntos adicionales. Entonces aspiramos que en esta negociación con el gobierno, en la negociación presente, se pueda establecer, al menos para el próximo cuatrenio, ¿cierto? O para este cuatrenio, una nivelación salarial que poco a poco pues se vaya acercando al salario profesional que ha sido la lucha del magisterio colombiano. Y si ustedes miran también en el pliego de peticiones actuales, no existe ninguna solicitud que tenga que ver con materia prestacional. O sea, las entidades pues, no tienen facultad de negociar y concertar materia prestacional. Bueno, el artículo 6 habla sobre las partes de la negociación. Las partes, ya la hemos repetido muchas veces, una o varias entidades y autoridades públicas competentes, según la distribución constitucional y legal. Segundo, una o varias organizaciones sindicales
de empleados públicos. El artículo 7 dice ámbito de la negociación. Constituyen ámbitos de la negociación el general o de contenido común, con efectos para todos los empleados públicos o para parte de ellos, por región, departamento, distrito o municipio. Y segundo, el singular o de contenido particular por entidad o por distrito, departamento o municipio. Entonces, un ejemplo es que en la mesa estatal se está discutiendo el aumento salarial de todos los empleados públicos. Un contenido común, digamos, para todos los empleados. En el caso de FECODE, ¿cierto? Una vez se llegue a un proceso de negociación, la nivelación salarial sí es singular, es exclusiva, es particular para los maestros y maestras del país. El parágrafo de este artículo dice que en el ámbito general o de contenido común, la negociación se realizará con representantes de las confederaciones y federaciones sindicales. Mire, aquí es bien importante hablar sobre unidad sindical. Y la realidad es que esa unidad sindical está siendo amenazada, ¿cierto? Por los enemigos del sindicalismo. Por una parte, la derecha y la extrema derecha siempre ha querido quebrarle el espinazo a FECODE. Y hoy lo vemos expresamente en algunos sectores del gobierno actual que no quieren a FECODE. Ahí está, por ejemplo, desde el Ministerio del Interior, desde el Ministerio de Hacienda, y algunos asesores de presidencia. Hay el ex ministro de Educación que salió, Gaviria. Bueno, ahí todavía dentro del ministerio hay unos sectores que no quieren a FECODE, que han colocado o están colocando todas las trabas frente a varios procesos, por ejemplo, de las victorias tempranas que nosotros esperábamos, el caso de detener la reorganización educativa, el caso de aclarar lo de la jornada laboral, el caso de los permisos sindicales, victorias tempranas que nunca se dieron, ¿cierto? Precisamente por lo que les acabo de decir. Entonces aquí es un atentado pues contra la unidad sindical. Además, hay muchas confederaciones y federaciones que se las llama federaciones de papel, que no tienen, digamos, una representatividad como sí la tiene FECODE, por ejemplo, y ellos quieren ser parte de las mesas. Creo que ese fue uno de los puntos por los cuales aún las mesas sectoriales no se las ha habilitado. Pero por otro lado, la unidad sindical, estimados colegas, también viene desde el interior de los mismos sindicatos o federaciones, ¿cierto? Son los sindicatos paralelos, ya maestros y maestras que se van resentidos de su sindicato y crean otros sindicatos. Obviamente, pues, considero de que por intereses eminentemente particulares, maestros y maestras, hablo de los sindicatos paralelos que hay al interior del magisterio colombiano, faltos de formación política sindical, yo diría. Entonces, esa unidad sindical está allí para el debate, para el análisis, sobre todo para ver qué hacemos, encontrarle una solución para la lucha común, que es la que se requiere. Bueno, colegas, el artículo 8 nos habla sobre las condiciones
y requisitos para la comparecencia sindical a la negociación. Para esta comparecencia se deben cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, que dentro de la autonomía sindical, en caso de pluralidad de organizaciones sindicales de empleados públicos, estas deberán realizar previamente actividades de coordinación para la integración de solicitudes, con el fin de concurrir a un solo pliego. Aquí, pues, en la práctica, es bien difícil, ¿no? En el caso, yo les comentaba, 7, 8 sindicatos. Pero por lo general son sindicatos, pues, de otros sectores, ¿no? Entonces, los intereses comunes son muy pocos. Entonces, aquí lo que generalmente se hace es corte y pegue y presentar el mismo pliego en una mesa negociadora. Entonces, y teniendo en cuenta, pues, la autonomía sindical, pues, es conveniente, digamos, hacer unas reuniones previas para colocarse de acuerdo, pues, en cómo se presenta el pliego, que tiene que ser uno solo, a pesar que después, una vez aceptado, pues haya mesas por separado. Eso puede funcionar, ¿no? Bueno. Segundo, los negociadores deben ser elegidos en asamblea estatutaria. Son requisitos. Muchos sindicatos se han quedado sin la posibilidad de negociar por no cumplir esta parte. Entonces, de allí vienen luego las tutelas, todos los tropiezos, pues, en la negociación. Entonces, hay que hacer las asambleas estatutarias, ¿cierto?, para poder cumplir con el requisito. El pliego de solicitudes debe adoptarse en asamblea y presentarse dentro de los 2 meses siguientes a la realización de la misma. En caso de FECODE, recuerden que el pliego de peticiones fue socializado en una Junta Nacional. Y obviamente esa acta de la Junta Nacional que aprobó el pliego, pues es el requisito que hay que presentar para demostrar que eso se adoptó en una asamblea. En este caso, Profe Armando, es tan amable. Podríamos ir cerrando, un par de minutos de lo que nos restan. Muy amable, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, estamos en el artículo 8. A mí me parece importante, voy a tomar algún aspecto fundamental de lo que contempla el decreto 160, y es el tema de los tiempos. Esto me parece fundamental. Mire, los pliegos se deben, es el artículo 11, los pliegos se deben presentar dentro del primer bimestre del año, dentro de los 2 días hábiles siguientes al último día del primer bimestre, con copia al Ministerio de Trabajo. La entidad informará por escrito los nombres de sus negociadores y asesores y el sitio YORA para instalar e iniciar la negociación. Dentro de los 5 días hábiles siguientes, la designación de los negociadores, se instalará mesa e iniciará la negociación. La negociación directa por un periodo de 20 días hábiles, que pueden ser prorrogables de mutuo acuerdo por otros 20 días. Si vencido el término inicial para la negociación y su prórroga no hubiere acuerdo, o este solo fuere parcial, las partes dentro de los 2 días hábiles siguientes podrán convenir en acudir a un mediador. El mediador, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su designación, se reunirá con las partes, escuchará sus puntos y posibles soluciones y coordinará nueva audiencia para dentro de los 5 días hábiles siguientes, en la que el mediador le propondrá en forma escrita fórmulas justificadas de avenimiento que consulten la equidad del orden jurídico y el criterio constitucional. Dentro de los 3 días hábiles siguientes, las partes podrán no acoger o acoger integral o parcialmente las fórmulas de mediación para convenir el acuerdo colectivo.
Si persisten las diferencias, deberá realizarse audiencia dentro de los 3 días hábiles siguientes con participación del mediador y de las partes. Cumplidos los términos señalados por la etapa de la negociación y para adelantar la mediación, se dará cierre a la misma. Generalmente, yo creo que en los últimos negociaciones que ha hecho FECODE, pues no se ha llegado a estos procesos de los mediadores. Siempre ha sido en los tiempos de prórroga o en el marco de la movilización, en donde ha habido los acuerdos respectivos. Colegas, yo al inicio les decía pues que el artículo 160 está allí en la disponible. Estos son asuntos eminentemente digamos, de información que fácilmente puede acceder. Yo quiero terminar con lo siguiente. Mire, hay la necesidad urgente, no sé si en el marco de no conozco todos las temáticas que se están desarrollando, pero sí sería importante, por ejemplo, abordar algunos temas importantes, como son los modelos o tipos de negociación. Allí existen modelos, dos, por ejemplo, que yo conozco, el modelo competitivo distributivo, también llamado por posición, o ganar-perder se llama este modelo. Y el segundo modelo es el modelo colaborativo o integrativo, que es un modelo de Harvard. Pero también otra temática importante serían las técnicas de negociación. Es decir, existen esas técnicas que le permiten a uno asumir un proceso de negociación. Y también los tipos de negociadores. Creo que es bien importante sobre estos temas abordarlos, pues ya sería en otro momento, o eso estará contemplado pues en la temática del presente diplomado, sería genial. Entonces, colegas, eso quería compartirles. Les agradezco infinitamente su escucha. Un abrazo. Bueno, Profe, pedirle gracias. que no se vaya a ir ¿Cuál para es la unas dinámica, preguntitas. profe Luzaida? ¿Cuál es la dinámica de aquí en adelante? Creo participación, preguntas, porque profe Aus, hay varias preguntas en el chat y queremos que usted nos colabore con esa respuesta. Vamos a hacer el sorteo de los compañeros que van a hablar al azar y Anita va a leer las preguntas por el chat. Mi profe Luis, le pedimos muy amablemente recoja esas preguntitas y luego nos ayude a resolverlas. Bueno, mientras se hace el sorteo, entonces vamos planteando algunas que están en el chat. Preguntan, profe, aunque algunos compañeros han dado allí algunas respuestas, ¿cuál es la diferencia entre empleados públicos y empleados oficiales? Pregunta el profe, el profe Leonardo Araujo, ¿qué esperanzas hay de alcanzar grandes logros frente a negociaciones con este gobierno? Pregunta la profe Erika, ¿con cuáles representantes de FECODE se lleva a cabo la asamblea estatutaria? Pregunta el Profe, profe. dale. Dale. Profe Indira Benavides García, ¿te encuentras en sala? Profe Indira. Profe Daniela Rodríguez Peralta. Profe Daniela. Profe Never de Jesús Suárez. Ahí. Caramba. Te estamos escuchando. Ok. Sí. Por si acaso tienes la duda de que no te Por si estamos acaso, escuchando. sí. Santiago Calderón pregunta, si un representante decide desistir de dicho cargo, ¿cómo se realiza el reemplazo? Pregunta la profe Erika Cruz, ¿por qué no se hacen públicas las negociaciones? Es decir, ¿se emiten por algún medio de comunicación que incluso posee la federación? Profe Jefferson Monroy Andrade.
Ya se fueron de Semana Santa, compañeros. Sí. Profe Mercedes Quejada Palacios. Pregunta al profe David Urrutia, ¿cuándo FECODE vendrá bueno, a terreno a visitar la educación rural y conocer fuentes primarias de las necesidades de la verdadera educación colombiana? Bueno, del tema no hay más por acá. Profe Armando, yo sí creo que es muy necesario que usted pueda abordar el tema último que nos planteó sobre técnicas de negociación. Sin duda, los ejercicios de represión, inclusive en las mesas de negociación, son persistentes. El ejercicio de represión en el marco de la movilización que se genera sobre los pliegos de exigencias también es latente. Lo vimos, por ejemplo, en Bogotá esta semana con digamos, las acciones represivas de la Secretaría de Educación orientando acciones contra los maestros y maestras que asistimos al paro, y bueno, pues eso está también en el marco de la negociación. ¿Se han animado a poner otras preguntas en el chat? El Y profe a Guillermo. levantar la mano también. Ahora sí. A la profe Araceli Ibarra. Dale. Profe Araceli, un minutito. Ya, vale. Buenos días, qué gusto, profe Armando, verlo y escucharlo, aunque por este medio, ¿no? Pues nosotros, afortunadamente con usted, tuvimos una muy bonita experiencia a través de Simana como presidente, y pues la escuela que hicimos al lado suyo ha sido muy grande y la seguimos haciendo, ¿no? Son dos cositas, profe. La primera, no alcancé a escuchar si usted mencionó sobre hasta cuándo hay plazo de, por ejemplo, de negociar lo de salarios, porque usted sabe que uno de los elementos que los compañeros siempre están preocupados es, bueno, ¿y para cuándo viene la negociación salarial? ¿Cuándo se hace efectiva? ¿No? Entonces, creo que hay unos plazos, pero la verdad no estoy muy enterada hasta qué fecha es, ¿no? Y lo segundo, profe, pues la preocupación que tenemos nosotros acá sigue siendo la situación de lo de la liberación de los profes. De hecho, hay una institución, creo que usted ya debe estar enterado, que los profes están en asamblea permanente solicitando el retiro de la rectora por liberación y por acoso laboral, ¿no? Entonces, frente a eso, por ejemplo, no sé qué alternativas se podrían tomar 30 desde el segunditos, mi sindicato. profe. Vale, gracias. Del sindicato como para asumir un movimiento colectivo, ¿no? Y no permitir pues ese maltrato de los rectores hacia los docentes. Gracias, profe. Gracias a ti, profe. Gracias, profe. Pregunta el profe Guillermo, Andrés Guillermo, ¿cómo combatir los sindicatos de papel que causan crisis en nuestra federación? Inclusive adicionaría allí el tema de los sindicatos patronalistas que vienen haciendo juego creando federaciones y confederaciones a nivel nacional. Pregunta la profe Magdalena Ramírez, ¿son los mismos principios negociadores a nivel nacional que a nivel regional, sabiendo que los sindicatos paralelos no tienen un pliego petitorio que reivindique derechos de los trabajadores? ¿Qué estrategia se ha pensado FECODE para que esos sindicatos paralelos dejen de existir? Profe Carlos Torres. Muy buen día. Un minutico, mi profe. Me quedó una inquietud respecto a los negociadores. Pues generalmente los negociadores se nombran en juntas directivas, pero en la intervención que hacía el doctor hace referencia a que los negociadores se deben elegir en asamblea. ¿Cómo sería ese tema? Para que me aclarara esa parte. Muchas gracias. A usted, profe, muchas gracias. Profe Juana Montaño, un minutico. Buenos días, sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, señora, fuerte y Bueno, claro. mi inquietud va un poquito relacionada con el compañero que me antecedió. Es importante que todos conozcamos cuando se eligen las personas que van a representarnos, ¿no? En esas negociaciones, gente cualificada que pueda tener esa capacidad, ¿no? Es una pregunta. La otra es, en cuanto me gustaría, si no sé, como manera de sugerencia, ¿no? Que las directivas de FECODE lleguen hasta los municipios, por lo menos en mi municipio. Es importante que ellos vengan y hagan presencia para que todo el resto del colectivo los conozcamos y podamos tener como esa fortaleza, porque desafortunadamente nuestros sindicatos están como un poquito apáticos, un poquito alejados, no creen a veces en las bases porque no hay como esa unidad y queremos fortalecer esa unidad. Yo consideraría que si las directivas realizan una agenda y de vez en cuando visitan los diferentes territorios, yo creo que sería magnífico. Muchas gracias.
Gracias a usted, excelente manejo. del Gracias, profe. Pregunta el profe o la profe admin, ¿los parámetros de estudiantes docente hacen parte de las negociaciones? Pregunta el profe Carlos Alberto. ¿Los trabajadores oficiales también son beneficiados en las negociaciones de los empleados oficiales? Profe, Entiendo que públicos, ¿no? Versus oficiales versus público. profe Fernando Rodríguez, un minutico. Gracias, Rosalía. ¿Me escuchan? Sí, señor, fuerte y claro, Bueno, adelante. gracias, profe. Para el profe Luis Aus, muchas gracias por la exposición, pero tengo la siguiente inquietud. Pues yo te he sido afortunado ya de estar en 3 mesas de negociación en mi municipio que es certificado. Hemos llegado pues a algunos acuerdos para el bienestar docente muy significativos, pero pues en la última administración que hubo a cambio de alcalde, algunos de esos beneficios que teníamos pues hizo caso omiso de ellos. Nosotros siempre hemos, una vez terminado el proceso de negociación, pues hemos radicado el acta final en el Ministerio de Trabajo y tengo entendido pues que lo que se negocia pues son como ya unos compromisos adquiridos, derechos adquiridos, independientemente de quién sea la siguiente autoridad que continúe en el cargo. En caso de que no se cumplan, pues digamos, qué procedimiento, cuál es la ruta a seguir en esos casos donde se desconoce de pronto algún arreglo que se haya realizado en años anteriores. Gracias. Gracias a ti. Y finalizamos participación con vos, con la profe Luz Marina Calero. 5 participaciones, dado que no estaban los compañeros que salieron en el sorteo. Profe Luz Marina. Buenos Minutico. días, gracias. Tengo 3 preguntas, una la puse en el chat. Es que esta semana en Buga el alcalde nos denuncia en la totalidad del pliego de solicitudes para la vigencia 2023. Además manifiesta que quiere que entendimos pues nosotros en el texto que quiere que se revisen pues los pliegos anteriores. Entonces quisiera conocer el alcance de esa acción legal del alcalde. Hemos tenido muchas versiones, pero digamos que apoyo oficial no tenemos. La segunda pregunta es, tenemos una persona delegada de la CUT que nunca nos llegó un documento donde dijera que era delegada de la CUT. Yo creo que fue que el sindicato al que pertenezco, que usted la escogió. Sin embargo, esta persona cobra a los sindicatos por llegar allí algún presupuesto, ¿sí? Entonces yo quiero saber eso, qué tan legal es, que además ahora está haciendo campaña política para ir a la departamental. Entonces, la verdad, a mí me parece que estas cosas lastiman mucho la unidad sindical. 30 segundos, entonces, mi profe. Listo, quisiera saber cómo qué hacer allí en ese caso. Sí, y lo tercero sería, preguntar un poco si hay forma de que ustedes FECO hiciera una capacitación más general a todos los negociadores, porque esto ha sido una elección, como decía la compañera, solamente de directivas. Nosotros hace 3 años empezamos a hacerlo en asambleas, pero siempre había sido así. Gracias. A ti, mi profe, muchas gracias. Profe. Y profe Luis, pedirle muy Va, amablemente que si tiene permítame, documentos. Luz, es que hay Sí. algunas preguntas en el chat que no han terminado. ¿Cómo garantizar, pregunta el profe Carlos Darío Rosado, cómo garantizar la consecución de un pliego que implica el cumplimiento de un acuerdo económico ya establecido si existe la imposibilidad por temas de presupuesto? Pregunta el profe Hilton, ¿los acuerdos que se den dentro del pliego de peticiones son vinculantes y por cuánto tiempo? Pregunta el profe Juan Sabogal, ¿cómo se puede hacer control frente a que los negociadores reciban prebendas privadas? Un poco en la línea que planteaba hace un momento la profe. El profe Ronald me pregunta, ¿nos podría informar ampliamente sobre la regulación de las negociaciones con entidades departamentales? Bueno, ya ahí en adelante hay varios comentarios y preguntas. Voy a leer solamente las 2 últimas porque no nos da el tiempo para leerlas todas. Dice la profe Claudia, ¿a dónde o ante quién se debe solicitar seguimiento, implementación, ejecución de los pliegos pactados? Y la profe Belkis pregunta si las negociaciones son legales y son reglamentadas por ley, porque hay tantos obstáculos para que se lleven a buen término. Esas son las preguntas, profe Luis Armando. Profe Luis, le quería comentar también si su merced tiene materiales respecto de los temas de los que nos va a hablar sobre modelos y técnicas y que por favor nos regale las diapositivas para subirle a la plataforma. Muchas gracias. Bueno, yo voy a iniciar con
respondiendo a algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre empleados públicos y oficiales? Los empleados públicos son aquellos que se rigen por una relación legal y reglamentaria. El caso, por ejemplo, de nosotros, maestros, somos empleados públicos. Y hay toda una normatividad que nos rige. Los trabajadores oficiales son trabajadores de los ministerios, los trabajadores de departamentos administrativos, de las superintendencias, de las empresas industriales y comerciales, de tipo oficial y de sociedades de economía mixta. Entonces ahí esa es la diferencia entre los empleados públicos y oficiales. Por otro lado, ¿cuáles son esas esperanzas que nosotros tenemos para que haya una negociación como nosotros la queremos? Pues se supone que en un cambio de gobierno autoritario, de un gobierno que no cumplió, o de gobiernos anteriores que no cumplieron con acuerdos colectivos, pues se entiende de que con el gobierno del cambio y la transformación existe esa esperanza, primero de llegar a un acuerdo. Por eso yo les decía que aquí se va a conocer el talante del gobierno frente o la posición pues que tenga el gobierno frente a los trabajadores colombianos, y especialmente en el caso nuestro del magisterio. Existen las esperanzas. Esperamos pues que no se defraude esa esperanza. Por otro lado, me parece bien importante cuando la mesa negociadora generalmente, hablando por ejemplo de una filial con un departamento, si va a hacer negociación colectiva, ¿quién la define? O sea, la junta directiva que presenta generalmente los borradores de pliego, allí ya la junta directiva hace una propuesta de quiénes van a ser los negociadores, pero es en la asamblea, en el caso nuestro, por ejemplo, es el plénum de presidentes, el que ratifica o no si esos son los negociadores. Ahí en el plénum de presidentes se puede cambiar, se puede modificar tanto el contenido del pliego como quiénes son los negociadores. Entonces aquí hay que tener algo de sentido común, ¿no? Los compañeros que hacen parte de las juntas directivas tienen el permiso sindical, tienen todos los tiempos, se supone que tienen la formación, creo que son los más aptos para hacer parte de esas mesas de negociación. Pero por supuesto, cabe la posibilidad de que la asamblea, llámese plénum de presidentes o como se llame pues dentro de la estructura organizativa, puedan modificar esta parte. Bueno, ¿por qué las negociaciones no pueden ser públicas? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta en alguna oportunidad, algunos de las confederaciones en una negociación estatal transmitían en directo las negociaciones. O sea, en un proceso de negociación se manejan confidencias, porque en el debate, generalmente, cuando no se llega a acuerdos, pues allí se sueltan muchos aspectos, y creo que si eso sale a lo público, pues se crean muchas expectativas o ninguna. Entonces es muy difícil que estas negociaciones sean públicas. Más bien, lo que sí puede ser público es que una vez terminada la sesión de una mesa, se informe, que es lo que generalmente se hace, ¿no? Bueno, por otro lado,
¿hasta cuándo hay plazo para el tema de los salarios? No se sabe. O sea, dentro de los tiempos que da el decreto 160, son 20 días de negociación directa. Si no hay negociación completa en esos 20 días, hay prórroga de otros 20 días. Entonces ustedes vayan haciendo la cuenta desde el momento en que se instale la mesa, pues los 20 días hábiles y luego los otros 20 días de prórroga que generalmente se tiene. Entonces no se conoce, o bueno, sí se conocería en qué tiempo, ¿cierto? Si se conoce la fecha de instalación. Bueno, otro punto importante, ¿cómo combatir a los sindicatos de papel? Pues yo creo que ustedes tienen una respuesta bien importante y es esto que ustedes están haciendo, que estamos haciendo, es la formación político-sindical. Yo considero que si dentro de un sindicato se fortalece la formación político-sindical, allí no hay espacio, no hay tiempo, no hay forma de crear otros sindicatos paralelos, porque el docente formado político sindicalmente, pues es un maestro que va a actuar con intereses comunes. Y ustedes saben que la lucha es colectivo. Por separado, perdemos todo. Y por otro lado, pues otra forma de combatir es posibilitar de que de parte de los incidir, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, que es factible, pues sean bastante rigurosos en aceptar, en dar el visto bueno, pues, a estos sindicatos que se crean con otro tipo de interés. Bueno, sobre los negociadores en la asamblea, miren, para reiterar una de las preguntas, una de las respuestas a los negociadores. Cuando nosotros presentamos el pliego a la Junta Nacional, nosotros llevamos la propuesta de que todo el comité ejecutivo, los 15, vamos a ser negociadores. La Junta Nacional aprobó unánimemente, ¿cierto?, de que sea el comité ejecutivo el negociador. Pero si allí, en la Junta Nacional, hubiesen habido propuestas distintas, pues era competencia de la Junta Nacional hacerlo y definirlo. Pero eso no pasó y, por supuesto, los negociadores somos los 15 del comité. Colegas, si las relaciones técnicas alumno-docente son parte de la negociación, claro, eso hace parte. Ustedes recuerden de que uno de los puntos claves de acuerdos anteriores era la reforma al Sistema General de Participación. Y FECODE y el Ministerio tienen propuestas de relaciones técnicas. Esas propuestas de relaciones técnicas tienen que presentarse en la comisión de alto nivel para la nueva fórmula del Sistema General de Participación. Entonces, eso hace parte también de los temas que se pueden negociar. ¿Los acuerdos son vinculantes? Sí, claro que sí, porque una vez firmado el acuerdo colectivo entre las partes, los alcaldes, los gobernadores tienen que emitir un acto administrativo en donde asumen el acuerdo. Generalmente esos actos administrativos son decretos. Entonces, en esos decretos se estipula, pues, cuáles son las tareas que tienen las distintas entidades del ente territorial, ¿no? Ahora, si eso es vinculante, eso es de obligatorio cumplimiento. El problema acá en nuestro país ha sido que estos acuerdos, los gobiernos no han tenido voluntad política. Ahora
frente a eso, frente al incumplimiento, legalmente se pueden establecer procesos legales para hacerlos cumplir. Bueno, por otro lado, ¿qué otro tipo de... una compañera hablaba sobre que se debe como masificar más estos procesos de cualificación sobre la negociación colectiva. Generalmente el Ministerio de Trabajo hace procesos de cualificación a los sindicatos. Y eso me parece importante, pero obviamente a la dirigencia sindical. Generalmente no han sido cualificaciones, digamos, masivas a los trabajadores. Esas cualificaciones masivas es ya tarea nuestra desde los sindicales. Entonces me parece clave, fundamental, que este diplomado, por ejemplo, vaya en cascada y que cada uno de ustedes sea el que cualifique a sus maestros pues, del área de influencia. Esa sería una tarea importante para darle sentido a este diplomado, porque de lo contrario solamente se queda en el conocimiento de ustedes, en la cualificación de ustedes, pues listo, importante para ustedes, pero lo importante es irradiarlo al resto del magisterio. En los procesos de negociación hay mucha suspicacia por parte de quienes no hacen parte de estas negociaciones. Y las suspicacias radican en que cualquiera fuera el acuerdo, pues dicen, el comité ejecutivo se vendió, o los negociadores se vendieron, o hicieron ese acuerdo porque recibieron tanta. Estas son suspicacias que se crean. Aquí vale la pena mencionar que la ética del negociador y del representante de un sindicato tiene que estar por encima de todos los intereses particulares, siempre actuando con los intereses comunes, con los intereses colectivos y demostrando, como le digo, esa ética que es la que nos caracteriza a los maestros y maestras de Colombia. Creo haber respondido algunas de las preguntas que ustedes realizaron. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Luis Armando. Profe Homero. Hola. Aló. Profe, bueno, he tenido aquí inconvenientes de comunicación, pero sí hemos visto a través del chat y a través de la intervención de nuestro querido profesor Luis Armando, la importancia que tiene exactamente uno de los logros, que yo lo catalogo uno de los mejores logros o los más importantes logros del movimiento sindical. El hecho de tener una negociación colectiva que nos permita como empleados transmitir las necesidades más sentidas que tiene precisamente el gremio y poderlas plantear, poderlas discutir mediante un diálogo social, eso es fundamental para el movimiento sindical. Yo lo considero como uno de los logros. Quedan algunas interrogantes, algunas preguntas, digamos, por aclarar. Gracias, profe Armando, sus presentaciones, su intervención, como siempre, muy académica, muy acertada, con esa rigurosidad que pues a todos nos gusta, profe, porque si algo tiene este módulo es que le queremos dar ese tinte de rigurosidad académica, no simplemente un discurso contestatario ni nada de esas cosas. Agradecemos, profe Luis, de verdad, por su participación. Yo le preguntaría simplemente, profe, como manifiesta alguno del articulado de este decreto 160. Profe, no hemos visto la buena voluntad de los gobiernos anteriores con respecto a este pliego de peticiones, porque ahí hay, aún por ejemplo en la Federación Colombiana de Educadores, hay algunos acuerdos que no se han cumplido. ¿Y cómo ve usted, profe Armando, para cerrar ya este módulo, ve usted en la nueva administración, en el gobierno del cambio, esa voluntad política para concretar
un pliego de peticiones que nos deje a todos contentos, tanto al gobierno como al gremio, y que sigamos manteniendo relaciones de confianza para poder fortalecernos como unidad. Profe Luis Armando, tan amable. Sí, mi profe, considero de que en el Ministerio de Educación Nacional, pues con el anterior ministro y todo su equipo, había muchas dificultades para algún tipo de negociación. No se pudo, se intentó lo que yo les decía, lo de las victorias tempranas, que eran aspectos sencillos, pero no hubo voluntad. Aspiramos que con la nueva ministra, con el cambio del viceministro, de la secretaria general del ministerio, bueno, la ministra va a llegar con un equipo renovado, aspiramos que eso sea factible. El otro punto importante es de que, como tiene que ver esta negociación colectiva con recursos, pues vamos a tener una dificultad con el Ministerio de Hacienda. Allí va a haber dificultades. Este ministro no es cercano a FECODE. Ahí en conjunto con el ministro del Interior, pues han hecho equipo como para colocar todas las trabas del mundo. Digamos, bueno, pero sí tenemos una fortaleza que es el Ministerio de Trabajo. La compañera Gloria Inés Ramírez pues, ha sido un puntal importantísimo, un apoyo clave para la federación, y aspiramos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, pues llevar a cabo una buena negociación. Existe la esperanza, y yo siempre digo pues de que toda la estructura organizativa estuvo apoyando a este gobierno alternativo, pues la respuesta del gobierno alternativo debe ser llevar a cabo una negociación colectiva que le vaya en beneficio de la educación pública y del magisterio colombiano. Un abrazo, colega. Profesor Armando, aprovechemos de una vez para que se despida de estos estudiantes del diplomado y, por supuesto, invitarlos a que continuemos en cada una de las actividades. Le doy un minutico más para que se despida, profesor Armando. Sí, muchas gracias, maestro. Bueno, a todos ustedes, colegas, maestros y maestras que hacen parte del diplomado, nuevamente reitero mi felicitación enorme y, por supuesto, que todo este tiempo que lo dedican extra les augure una cualificación importante que creo que con este equipo que está al frente del diplomado en su parte de dirección, pues está garantizada. Un abrazo inmenso, invitarlos a que participen activamente el próximo 26 de mayo. Ahí hay 27 maestros que estamos aspirando y que elijan a los mejores. Un abrazo, colega. Éxito. Muchas gracias, profesor Luis Armando. Sí. A usted, profe querido, de verdad, infinitas gracias por su participación. Gracias por el apoyo a la Escuela de Formación Sindical y, por supuesto, gracias por esta charla que tuvimos con usted, profe. Decirle simplemente a todos los estudiantes que están aquí reunidos, y también si usted conoce a otro que no haya asistido, que esta conferencia queda ahí en la plataforma, que hay una actividad muy sencilla por realizar. Primero que todo, pues hacer su perspectiva, su visión que tiene con respecto al tema que abordamos en la mañana de hoy, participar en el foro, que es muy importante, el tema de negociación colectiva, la importancia de la unidad como fortaleza para el magisterio, y un trabajo muy sencillo que vamos a realizar de la semana. Cuando le pregunten, cuando alguien en su organización, en su colegio, le pregunte de que cómo es eso de la negociación colectiva, entonces usted le va a mencionar el decreto 160 del año 2014 y pues va a establecer simplemente una ruta. Oiga, ¿qué contempla? ¿Cómo es el articulado? ¿Cuál es su objeto? Explíqueselo, profe. Y para hacerlo, pues hágale una diapositiva. Y así como lo va a explicar ella, pues nos lo va a compartir aquí a nosotros. Y esa será, profe,
la tarea de la semana, que por supuesto estamos muy pendientes de que usted persista en este diplomado y todos los que se inscribieron en ellos. Darle a ustedes infinitas gracias y dejarlos a ustedes con nuestras queridas tutoras y nuestro coordinador Vicente Braille. Lucita, le entrego a usted el uso de la palabra y a la profe Ana María. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, profe Homero. Profe Vicente, si nos regala las conclusiones, muchas gracias. Ok. Compañeras y compañeros, creo que la exposición de nuestro ejecutivo Luis Armando Aus, muy buena, suficientes y necesaria, lo cual permitirá a que nuestros colegas que están cursando este diplomado amplíen y profundicen y pongan en práctica el diálogo propositivo y social en sus negociaciones que tengan a nivel regional. De igual manera, pues también esto nos permite la socialización para que tengamos un magisterio capacitado y preparado para negociar no solamente lo sindical, sino lo comunal y social que se presenta en cada una de nuestras regiones en la cual laboramos como docentes o directivos docentes. De igual manera, permite que nosotros, cuando lleguemos a cargos de representación, y ya sabemos las condiciones, las cualidades que se deben de tener y poner en práctica para lograr la meta en bien de la clase trabajadora. Asimismo, esto permite que tengamos unos criterios necesarios para saber seleccionar a las personas que deben de representarnos en una negociación pública o privada. Y lo más importante es que también nos permite ir avanzando y ir despojándonos de algunas cucarachas que tenemos algunos dirigentes en la cabeza, pensando que ser negociador se sale rico, y difunden eso y lo repiten en todos los puntos cardinales del país, lo cual le hace daño a la dirigencia sindical y a la institucionalidad. En consecuencia, también permite, compañeras y compañeros, que nosotros entendamos esa responsabilidad y los criterios que se deben tener en cada una de las negociaciones que tengamos en nuestro quehacer, porque los seres humanos permanentemente vivimos de negociación en negociación de diferente naturaleza, e incluso en nuestros hogares, en nuestra vecindad, en nuestra familia, siempre hay esos diálogos sociales, y donde verdaderamente, como lo explicó el compañero Aus, lo importante no es estar esperando un resultado, sino tener la capacidad de convencer, de argumentar para que las cosas fluyan. Entonces, nosotros esperamos que cada uno de ustedes, compañeros, lo lleven en su vida pedagógica, profesional y social, lo pongan en práctica. Y lo más importante es lo que dijo el compañero Aus con relación a unas o a varias preguntas que hicieron algunas compañeras que piden que se vaya a las regiones, pero casualmente hoy la tecnología y también hoy FECODE, después de 59 años, ya lleva 4 años y medio con su escuela de formación sindical, y la idea es que se multiplique
porque nada hacemos, compañeras y compañeros, con que estos conocimientos queden en cada uno de ustedes. Seríamos muy egoístas si los 120, los 150 compañeros se quedan con el saber y no lo multiplican. Si lo multiplican, en corto tiempo o en mediano plazo, vamos a tener unos colegas bien preparados, unos compañeros que entenderán el quehacer de la dirigencia sindical y el quehacer en una negociación. Y por último, le pido a los compañeros de escuela sindical, a mis 11 compañeros, que al terminar este importante tema no se me vayan a ir para socializar una información importante netamente del equipo de escuela. Entonces, para los compañeros y compañeras, desearle una Semana Santa en paz, en familia, de reflexión y regocijo. Hasta la próxima. Karencita,